Estamos en buena compañía en esta noche, comenzando el programa La Vida en Cristo, y nos acompañan dos hermanas. Buenas noches, hermanas. Buenas noches, Padre. Bien, Jesucristo duró 30 años viviendo bajo la autoridad de la Santísima Virgen María y parte de ese tiempo también con San José. Después de ahí de vivir todo ese tiempo en Nazaret, Jesús se retira de Nazaret y va a Galilea, donde dura 3 años, los 3 años de vida pública. Entonces de ahí Jesús, recordemos la pasión, muerte de Jesucristo, pero Jesucristo no se queda en la muerte, sino que resucita. La pregunta, y es el tema de hoy, ¿qué hizo Jesús después de resucitar? La vida del resucitado. Eso es lo que vamos a compartir esta noche, y sobre todo esa dimensión que Jesús tuvo una agenda muy fuerte el día que resucitó, consolando a aquellos que habían quedado tristes. Vamos a comenzar en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanas y hermanos, entramos en programa. Jesucristo, que pasa por la pasión, recordemos la última cena. Después de la última cena, Jesús se retira al Monte de los Olivos y allí Jesús percibe ese momento tan angustioso de su pasión y muerte que se le aproxima. Allí Jesús suda sangre, ¿verdad?, del dolor y de la angustia que sabe que se le aproxima algo doloroso y terrible. Pero Jesús, incluso que dice en un momento, Padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, Jesús tenía la oportunidad de retirarse, pero Jesús no se retiró, sino que entró al plan del Padre. Entonces Jesús pasa, sabemos, por la pasión hasta llegar a la muerte. Y cuando Jesús es sepultado, deja medio mundo en dolor, en sufrimiento, en desconsuelo. Los discípulos y todo lo que habían puesto su esperanza en él quedaron decepcionados. Enterraron a Jesús. ¿Qué podemos esperar de ese hombre? Bueno, vamos a ver cómo San Lucas, en la introducción a los Hechos de los Apóstoles, nos habla de lo que fue, nos habla, ¿verdad?, como qué hizo Jesús después de resucitar. Vamos a verlo como ese resumen y después en los Evangelios entramos en detalles. Capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 1:1. Ajá. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Ok, ¿de qué está hablando San Lucas? Ahí está hablando del Evangelio que él había escrito. Y Jesús le dice, habla a un oyente, ¿verdad? Le habla a alguien, le dice, mi querido Teófilo. La palabra Teófilo, ¿qué significa? El amado de Dios. El amado de Dios. Jesús le escribe al amado de Dios. Por tanto, Jesús Lucas no le escribe a una persona en específico, sino que nos escribe a todos nosotros, amados de Dios. Y dice, en mi primer libro, ¿a qué lo dediqué? El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó. Ajá. Desde el principio. Desde el principio. Es decir, San Lucas dice que en el Evangelio cuenta todo lo que Jesús hizo en su paso por la tierra. Seguimos. Hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Hasta el día de la Asunción, es decir, cuenta desde su nacimiento, su encarnación. Recordemos que San Lucas es el evangelista de la infancia de Jesús. Nadie detalla como Lucas la infancia de Jesús desde la concepción, ¿verdad? Hasta, dice él, le conté, hasta el día que Jesús subió al cielo. Seguimos. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó, después, sí, no solamente de su pasión,
sino de su muerte. Después de su muerte, se les apareció a los discípulos, dándole pruebas de que vivía, dándole prueba de que vivía. dejándose ver de ellos durante 40 días. Ok, Jesús después de nos dice San Lucas aquí una cosa interesante. Entre la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo al cielo, Jesucristo duró 40 días, ¿verdad? 40 días después de resucitar, lo duró apareciéndose a los discípulos, enseñándoles y haciendo otras cosas que lo vamos a ver en detalles. Y hablándoles del reino de Dios. Hablando esencialmente del reino de Dios. Mi comida, dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre, es decir, proclamar el Evangelio, la buena nueva de Dios, el reino de los cielos. Es la esencia del Evangelio, la proclamación del reino de Dios, del reino de los cielos. Mientras estaba con ellos, les ordenó: Mientras estaba con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino guardad la promesa del Padre que oyeron de mí. Aguardad de la promesa, es decir, la promesa. Esperen en Jerusalén que van a los discípulos y con la Santísima Virgen María a esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Y entramos en un momento muy importante. Los discípulos tenían que esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Recordemos una cosa muy importante. Los discípulos no proceden de Jerusalén, sino de Galilea. Jerusalén está en el sur, donde está el templo. Galilea está en el norte. Incluso Jesús vino de Galilea y con ellos vinieron los discípulos y la Santísima Virgen María, y ellos fueron testigos de la pasión y muerte de Jesucristo. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron. Oigan la pregunta que hacen los apóstoles a Jesús. A mí me impresiona mucho, no tanto la pregunta, sino la respuesta de Jesús. Vamos a ver. Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ok, oigan bien, la pregunta de los discípulos. Le están preguntando sobre cosas futuristas, ¿verdad? La gente que le gusta escudriñar los secretos, qué va a hacer Jesús, qué será mañana, cuándo será la destrucción del mundo. Y me gusta la respuesta que le da Jesús. Él les contestó. Él le contestó. No es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Es decir, el Padre ha establecido fechas y quizá van a pasar cosas, pero a ustedes lo suyo no es eso. Lo suyo no es eso, estar averiguando que cuándo va a pasar esto, que cuándo va a pasar lo otro. Y hay una cosa interesante, que hay gente que tiene como, no sé si tiene el don o es engañando o ellos mismos creen lo que dicen, que se ponen a ponerle fecha al fin del mundo y que va a pasar tal cosa, o cuando hay un tal predicador que adivina y a ese todo el mundo, porque a la gente le gusta que lo engañen y le gusta lo oculto y le gusta lo secreto, pero Jesús se la tira directo. Al contrario. Al contrario, ustedes eso no es para ustedes, al contrario, no se pongan a ustedes a eso, le dice Jesús después de resucitar, no se pongan ustedes a escudriñar lo que será el futuro, no es eso, no, al contrario. El Padre ha fijado al contrario, ustedes recibirán la fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Ajá, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Y serán mis testigos. Y serán mis testigos, es decir, no es que ustedes van a estar averiguando cuándo va a pasar tal cosa, ni cuándo tal cosa, no, porque hay gente que incluso hasta en prédicas se ponen a decir que se están viendo la fila del mundo, que va a pasar tal cosa, que ya, no, ustedes recibirán el Espíritu Santo, no para que se pongan a adivinar, ni mucho menos, sino para ser mis testigos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde es Jesús después de resucitar este encargo que le encomienda a los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo? ¿Dónde ustedes serán testigos de Jesús? En Jerusalén. En Jerusalén, es decir, comenzando en Jerusalén. En toda Judea. En toda Judea. En Samaria. En Samaria. Y hasta los confines de la tierra. Y hasta los confines de la tierra. Vamos a dejarlo ahí, ese pasaje bíblico, porque vamos a ver en detalle entonces, Jesús resucita. Y a mí me impresiona mucho que Jesús resucita y Jesús tuvo una agenda sumamente cargada,
una agenda difícil, ¿verdad? Mucho trabajo tuvo Jesús el día de la resurrección. Y eso podemos verlo nosotros, bueno, nos hace un resumen Marcos en el capítulo 16, desde el versículo 9, pero no vamos a ver a Marcos, vamos a ver a San Lucas, que es un poquito más detallado, más detallista, aunque lo vamos a complementar con algunas citas bíblicas de San Juan, para que veamos una dimensión muy importante de Jesucristo que resucita, muy importante. Y le voy a decir por qué es importante, porque Jesucristo resucita y lo primero que hace Jesús, descubramos eso, es consolar y dar ánimo a aquellos que habían quedado desconsolados, desanimados y tristes. A eso se dedica Jesús. ¿Y por qué yo trato este tema? Porque hay muchísima gente hoy, y nosotros lo sabemos, las monjas lo saben, yo lo sé, los problemas, las dificultades que hay en el mundo de hoy, sobre todo las dificultades en la familia, en los hogares, en los matrimonios, ¿verdad? Señores, hay gente que la están pasando fea. El dolor más grande que se verifica en el mundo de hoy es el dolor de los padres. ¿Y quién provoca ese dolor en los padres? Los mismos hijos. Y vamos a ver cómo Jesús resucitado es fuente de consuelo. Vamos a ver, Jesucristo resucita y vamos a ver capítulo 24 desde el versículo 1. Vamos a ver desde el versículo 1 el primer grupo de personas que Jesús se dedica a consolar. Inmediatamente resucita. Las mujeres descansaron el sábado conforme al mandamiento. Las mujeres. Cuando hablan de mujeres, habría que pensar dos versículos importantes para que descubramos nosotros a cuáles mujeres Jesús se refiere. Por ejemplo, capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, aquellas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y que estaban al pie de la cruz. Ahí estaban varias María, María Magdalena, María su mamá, María la mujer de Cusa, bueno, etcétera, etcétera. Ese grupo de mujeres, un grupo de mujeres que habían sido fieles a Jesucristo, ¿verdad? Durante la vida pública de Jesús, lo seguían, incluso vinieron de Jerusalén, de Galilea, lo siguieron y estaban ahí siguiendo a Jesús hasta su muerte. Y esas mujeres, ¿qué hicieron? Vamos a comenzar otra vez, versículo 1. Las mujeres descansaron el sábado. Ok, después de la muerte de Jesús, las mujeres estaban tristes, ¿verdad? Cabizbajas, y estaban muy agotadas. Se dedican a descansar el sábado. Ajá. Conforme al mandamiento. Pero el primer día de la semana... domingo en la madrugada. Regresaron al sepulcro muy temprano. Fueron al sepulcro muy temprano, es decir, de madrugada. Llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en el lugar. Entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. No sabían qué pensar de esto, estaban como ahí, como confundida, qué pensar, ¿verdad? Porque esa confusión, ¿con qué se liga? Con la amargura y la tristeza de que su Señor, de que ese en quien ella habían puesto su esperanza, esa que en ella habían seguido por mucho tiempo, lo habían matado, lo habían enterrado y ahora entran a la tumba y no encuentran el cuerpo. Entonces, una situación muy tétrica para ella, muy dolorosa. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellos. Ajá. Vestidos con ropas brillantes, llenas de miedo, se inclinan. ¿Llenas de qué? Llenas de miedo. Llenas de miedo, oigan, ahí se liga el susto, se liga el miedo, se liga la tristeza, se liga la confusión, no encuentran el cuerpo de Jesús. Oigan, muchos sentimientos negativos había en la vida de esas mujeres en ese momento. Se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron. Aquellos hombres le dijeron. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? Oigan, qué palabra de consuelo viene del cielo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Ajá. Acuérdense de lo que dijo cuando todavía estaba en Galilea,
que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y al tercer día resucitaría. Ajá. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Ajá. Y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11. Ok, oiga, ya ellas recordando las palabras de Jesús entran en otra dimensión. A Jesús lo enterramos ayer, vinimos hoy, el tercer día, lo enterramos viernes, vinimos hoy domingo en la madrugada, nos lo encontramos y estos ángeles les dicen porque buscan entre los muertos al que viven y ellas entran en una etapa como de reflexión. ¡Ay, pero verdad! Se hace vida, se hace realidad lo que Jesús nos había dicho. Y ellas fueron y llenas de alegría. Oigan, antes tenían miedo, estaban asustadas, estaban como temerosas, estaban confundidas, pero ya esos sentimientos desaparecen porque a la luz de esa catequesis que le dan los apóstoles, ellas reflexionan toda la enseñanza de Jesús y se llenaron de alegría. Es decir, ¿quiénes son las primeras consoladas después de la resurrección de Jesús? Las mujeres, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero vamos a ver desde el versículo 12, el segundo que es consolado. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro. Pedro se fue corriendo al sepulcro, oyó las mujeres y sale corriendo para el sepulcro a ver qué ha pasado. Y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Admirado de lo que había sucedido. Vio la sábana. ¿Qué vio Jesús en la sábana? Recordemos la sábana de Turín y el santo sudario. Es decir, las sábanas, había algo, vio algo en las sábanas que le hizo reaccionar y dice que admirado de lo que había visto. Es decir, algo vio él en esa sábana, en esa tumba, que le llevó a creer que Jesús no se quedó en la muerte, sino que había resucitado. Aquel mismo día, los 12 discípulos se Oigan, dirigían. entonces ya las mujeres, el primer grupo, Pedro también cambia de actitud, pero vamos a ver el versículo 13, que es el versículo como que más describe la vida de ese grupo que quedaron desconsolados. En el versículo 13 del capítulo 24 de San Lucas, ¿qué leemos? Los discípulos de Emaús. Aquel mismo día, oigan, todavía es el mismo día, el domingo, el día de la resurrección. 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban, discutían. Oigan, mientras conversaban, discutían. Esa tristeza, esos sentimientos encontrados, ¿verdad? De la amargura de que Jesús murió y lo enterraron, eso lo dejó a ellos tan perplejos que hasta van ellos juntos y van discutiendo, no hablando sino discutiendo. Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Jesús mismo se acerca y comienza a caminar con ellos. Oigan, señores, los discípulos van tristes, llorosos, cabizbajos, decepcionados, amargados. Murió Jesús. ¿En quién ponemos nuestra esperanza? ¿Quién comienza a caminar con ellos? El mismo Jesús resucitado. Porque Jesús había dicho, yo nunca les dejaré solo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces, ¿qué pasó? Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. No lograban descubrir quién era Jesús, ¿verdad? Sí, ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Jesús le entra a la conversación, ¿verdad? Para poder Jesús darse a conocer a ellos. Se detuvieron tristes. Tristes, oigan, todavía no saben que es Jesús que le acompaña y ellos están tristes. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿Eres tú el único que no has estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días?
Él le preguntó, ¿y qué ha pasado? Le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios. Oigan, era un profeta muy poderoso, era. Ya eso pasó, ya en nosotros no hay motivo de esperanza. Oigan eso. Y como los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran, nosotros teníamos la esperanza. Oiga, repítame eso otra vez. Nosotros teníamos la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza. Ya en nosotros no hay esperanza, ya eso se acabó. Ya en nosotros lo que hay es tristeza y amargura. Nosotros habíamos esperado, teníamos esperanza, pero ya no hay nada. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que iba a liberar la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que estaban con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro, y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les apareció y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho. Ustedes ven cuando la gente está triste, cuando la gente tiene el corazón empolvado por la amargura, por la decepción, por los problemas, no le permite ver la verdad que se lo comunica. Las mujeres le dicen, ellos no creen. Pedro viene y le dice y no creen, y oyen rumor y no creen, y sin embargo, incluso ¿en qué termina? Ellos se van tristes y decepcionados, y miren cómo Jesús, para no dejarlo triste, le cae detrás y empieza a caminar con ellos. Es una cosa interesante. Jesús no quiere que tú ni yo estemos tristes. Jesús aparece, Jesús camina con nosotros, Jesús hace todo lo posible por devolvernos la alegría que se pierde en nuestras vidas, a veces por las realidades que nos circundan. Seguimos. Entonces Jesús le dijo, qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. Que otra traducción dice, qué torpes son ustedes, qué brutos son ustedes, ¿verdad? Para comprender las escrituras. Seguimos. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Yo se lo había dicho, dice Jesús, ustedes no entienden, yo se lo había dicho. Luego se puso a explicarles todos los pasajes de la Escritura que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir delante, pero ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y está anocheciendo. Jesús entró, pues, para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús. Reconocieron a Jesús. Y le devolvió la alegría y le devolvió la esperanza. ¿Dónde? La Eucaristía. Hermanas y hermanos, yo no te puedo explicar, no te puedo decir lo que es la Eucaristía, porque como dice Santo Tomás de Aquino, hay una sola manera de entender la Eucaristía, y es de rodillas frente al sagrario y recibiéndolo también. Es decir, no es cuestión de idea, es cuestión de vida. No te alejes de la Eucaristía, acércate a la Eucaristía. Si estás triste, si no has descubierto a Jesús en tu vida, si crees que Jesús es un cuento del pasado, recíbelo en la Eucaristía, recibe a Jesús en la Eucaristía, recíbelo en los sacramentos, confiésate y recibe la Eucaristía y se te abrirán los ojos y podrás ver y entender lo que antes no veía ni entendía. Y podrás recobrar una alegría, pero con creces, es decir, tú podrás vivir con una alegría grande cuando se recibe a Jesucristo. Y la alegría de esa gente fue tan grande. ¿Cuántos kilómetros de Jerusalén? 11 kilómetros. Era de noche, ya no me podía seguir. Pero con esa alegría de saber
que Cristo estaba vivo, que Cristo celebró la Eucaristía con ellos. Oigan, ¿qué pasó? Que ellos no de que acostarse, no. Salieron corriendo otra vez 11 kilómetros para comunicarle a los discípulos la gran noticia. Vamos a ver cómo lo cuenta, cómo ellos se fueron corriendo. Y se dijeron uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino? Oigan lo que provoca la palabra de Dios en nuestras vidas. No ardía nuestro corazón. Señores, la palabra. Oigan de qué nos habla este texto bíblico, la palabra de Dios, estar en contacto con la palabra y los sacramentos, dos cosas que se conjugan. Tú vas a la misa, oye la palabra, pero también la Eucaristía, ¿verdad? Es una cosa grande y poderosa que solamente tú la puedes entender, no porque yo te lo diga y te lo comunique de palabra, sino cuando tú participes, ¿verdad?, de esa riqueza. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venían hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino. Sin esperar más. Se pusieron en camino. Se pusieron en camino. No 1 kilómetro ni 2, 11 kilómetros otra vez. Y volvieron a Jerusalén. Y volvieron a Jerusalén. ¿A qué fueron a Jerusalén? Donde encontraron reunidos a los 12 apóstoles y a sus compañeros. Y a sus compañeros, y ellos que habían tenido ese encuentro con Jesucristo, con la palabra, con la Eucaristía, ¿qué le comunican ellos a los discípulos? Les dijeron: de veras ha resucitado el Señor. De veras ha resucitado el Señor, y nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Eso es una cosa bonita. Pero vamos a ver, miremos nosotros, ¿qué es lo que estamos hablando nosotros? ¿Cómo Jesús, cuando resucita, oigan, y Jesucristo resucita domingo en la madrugada, tempranito? ¿Por qué resucita Jesucristo tempranito? Porque Jesucristo tenía mucho trabajo en ese día. ¿Cuál era el trabajo que Jesús iba a tener en ese día? Consolar, devolver alegría y devolver esperanza, porque había mucha gente que estaba derrotado. Vamos a ver, entonces, desde el versículo 36. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos. Jesús se puso en medio de ellos. Es decir, Jesucristo no le basta con que los discípulos de Maús vayan y le digan al grupo: es verdad, Jesús caminó con nosotros, Jesús nos explicó la palabra, Jesús celebró la Eucaristía con nosotros, y en la Eucaristía nosotros pudimos descubrirlo. No solamente eso, viene Jesús en persona. Y los saludó diciendo: paz a ustedes. Ellos se asustaron mucho, pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? Oigan, primeramente los discípulos habían perdido la paz, la armonía, estaban con las puertas cerradas, estaban asustados. Y lo primero que Jesucristo le dice: paz a ustedes. Y después, ¿por qué están tan asustados? ¿por qué están tan asustados? Jesús resucitado, ¿por qué están tan asustados? Pasa a ustedes, ¿qué yo les he venido a traer? Les he venido a traer la alegría. ¿Por qué están tan asustados? Yo estoy vivo, dice Jesús. Es una cosa bonita y poderosa, uno pedirle a Dios, oigan bien, pedirle a Dios ese encuentro con Él. Era lo que el Papa Juan Pablo II pedía en los encuentros mundiales con la juventud. Pidan en oración tener un encuentro con el resucitado, y eso le cambiará la vida. Pidan a Dios tener un encuentro. ¿Y por qué el Papa le decía eso? Porque no basta la palabra que el Papa le diga. Tú no tienes un encuentro por una palabra que yo te diga. Es decir, es un encuentro de tú a tú con Cristo. Es decir, los discípulos reunidos sí reciben esa noticia de los discípulos de Maús. Es verdad, Él resucitó, Él está vivo, nosotros lo vimos, fuimos testigos, pero Jesús se hace presente, y eso es bonito. ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo.
Miren mis manos y mis pies, no es un cuento, no es una ilusión, no es algo que ustedes están imaginando, es una realidad, yo estoy aquí. Toquen y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes me ven que tengo yo. Al decir esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Oigan, se llenaron de alegría y de asombro. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo que comer? Es decir, son elementos que para hacer constar, para hacer concreto, para que los discípulos experimentaran, ¿verdad?, de manera muy viva esa resurrección del Señor. Vamos a leer otra mujer que fue consolada y vamos a leerlo aquí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 11. Juan 20, 11. Otra mujer que quedó devastada, ¿verdad?, por la muerte de Jesús y Jesús también. El capítulo 20 del Evangelio de San Juan, del versículo 11. Estaba María junto al sepulcro. Estaba María junto al sepulcro. ¿Y qué hacía María allí? Fuera llorando. Llorando. Oigan que estaba María. ¿Y de qué estaba María llorando? Sabemos nosotros el amor que se había despertado en María, porque María, recordemos, había tenido ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Y Jesús la había liberado de todos esos pecados y ese montón de cosas. Jesús y María estaba allí fuera en el sepulcro llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó al sepulcro. Y ve dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Dícenle ellos, mujer, ¿por qué lloras? Ella respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús se aparece también a María, porque no la iba a dejar tampoco triste, cabizbaja, llorosa, desconsolada, deprimida. No la iba a dejar así. Se le aparece Jesús también. Le dice Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dice el nombre, ¿verdad? Cuando a ti te llaman por tu nombre, tú reaccionas de manera, ¿verdad? Y entonces, pronunciar Jesús el nombre de María, es decir, denote el amor, ¿verdad?, que hay en Jesús por cada persona. Jesús no nos trata a nosotros en paquete o en grupo. Jesús te tiene en cuenta a ti con tu nombre, con tu apellido, con tu situación. Es decir, cuán grande es el amor de Jesús en nuestras vidas. Y cuando estamos desconsolados, cuando estamos tristes, cuando viene el problema, invocamos a Dios y Dios no nos abandona, pero nunca. Dícele Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Es decir, María se volvió loca y le brincó arriba, ¿verdad? ¡Qué mujer! Quítate de ahí, ¿verdad? Todavía no he subido al Padre, pero anda. Pero ve a mis hermanos y ve dile, a mis hermanos, es decir, miremos nosotros de las primeras mujeres misioneras, ¿verdad? Es decir, misionera en cuanto que Jesús le da un encargo de evangelizar, de dar una noticia, es decir, la noticia de su resurrección a María. Anda donde mis hermanos. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Ahí hay que hacer un aclarando ahí. Jesús le dice a María, anda donde mis hermanos y dile a ellos, anda donde mis hermanos. Vamos a leerlo, vamos a irlo explicando palabra por palabra. Anda donde mis hermanos y diles. Y diles, vamos a ver, porque mucha gente piensa, pues Jesús tenía más hermanos, es decir, María tenía más hijos. Es decir, cuando se mencionan los hermanos de Jesús, la gente confunde los hermanos de Jesús con los hijos de María, pensando que María
Jesús sí tenía más hermanos, pero María no tenía más hijos. Vamos a explicar un poquito eso. Anda donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre. Subo a mi Padre que es su Padre. Es decir, oigan, anda donde mis hermanos y dile que yo subo a mi Padre que es su Padre. Es decir, los hermanos de Jesús no son hermanos de madre, son hermanos de Padre. Es decir, porque nosotros, Jesús, ¿quién es? Hijo de Dios. ¿Y qué somos nosotros también? Hijo de Dios. Subo a mi Padre, que es su Padre, a mi Dios, que es su Dios. Y vamos a ver dónde va María a anunciar el Evangelio. ¿A quién va María a decirle ese mensaje o ese recado que le había dado Jesús? Fue María Magdalena y dijo a los discípulos. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos. Y usted y yo sabemos que los discípulos no eran hijos de María. Es decir, anda donde mis hermanos y dile, subo a mi Padre que es su Padre. Es decir, ¿por qué somos hermanos? ¿Por qué ellos son hermanos míos? Porque yo soy hijo de Dios Padre y ellos también son hijos de Dios Padre. Dile que subo a mi Padre que es su Padre, a mi Dios que es su Dios. Y María inmediatamente fue, ¿a donde quién fue María Magdalena? Dice, y dijo a los discípulos. Y dijo a los discípulos. He visto al Señor. He visto al Señor. Y que había dicho, y me ha dicho estas cosas. Y me ha dicho estas cosas perfectamente. Es decir, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Jesús sí tenía más hermanos, porque era hijo de Dios Padre. Y nosotros, Jesucristo mismo nos hizo hijo de Dios Padre. Por eso Jesús es nuestro hermano, ¿verdad? Pero no son hijos de María. María solamente parió a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero vamos a ver en ese mismo capítulo 20 de San Juan, en el versículo 24. Miremos, Jesús es muy interesante. El amor de Jesús por cada persona es interesante. Vamos a verlo ahí mismo, capítulo 20, versículo 24. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando Jesús se apareció, Tomás no estaba. Entonces, Jesús se preocupa por Tomás. Vamos a ver. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi dedo en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro y Tomás con ellos. Ahí estaba Tomás con ellos. Jesús no iba a dejar las cosas así. Jesús podía decir, bueno, de los discípulos por lo menos solamente faltó uno y ya yo no vuelvo para allá. No vuelvo porque quien faltaba era uno. No, Jesús se preocupa por ese que no estaba. Y en atención a ese que no estaba, 8 días después, Jesús se le aparece. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, paz a ustedes. Paz a ustedes. Recordemos que la palabra de Jesús al llegar siempre es paz a ustedes. Es decir, ¿qué paz más grande recibe el que tiene ese encuentro con Jesús? La gente busca paz en el mundo de hoy. Se hace una casa en la loma, hace una casa en el campo, hace una casa por allá, hace una casa donde no vive nadie, hace una casa buscando, ay, que yo quiero paz. La paz no es cuestión de un lugar donde no hay nadie. La paz es cuestión de Cristo en tu corazón, ¿verdad? Es Cristo quien da la paz. Nadie te da la paz. El mundo te da placer. Dios te da la paz. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo. Mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Miren cómo es la cosa. Jesucristo a veces nos añoña a nosotros, nos complace. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús complace a Tomás. Complace a Tomás. Tomás dice, bueno, si yo no palpo, si yo no meto la mano aquí, si yo, etcétera, etcétera. Y Jesucristo, ¿verdad? Que amaba tanto a los discípulos, que era como un padre para ellos. Jesús se aparece y dice, mira, Tomás, aquí estoy, ya me viste, está bien. No, ven, Tomás, ven. Mete la mano en el costado y palpa mis heridas.
¿verdad? A mí eso es muy impresionante. Jesús, con tal de darnos la alegría, Jesús con tal de convencernos en su camino, Jesús con tal de que tengamos ese encuentro con Él, Jesús se convierte como nos complace a nosotros, incluso en esos caprichos, porque eso de Tomás podemos decir es un capricho. Y Jesús, pienso yo que Jesús para decir, mira, Tomás, aquí estoy, mírame, yo estoy vivo. No. Tú dijiste que me quería ver, tú dijiste que me quería tocar, tú dijiste que quería ver mis heridas, tú dijiste que quería ver mi costado. Pues mira, pues te complazco. ¿Cuánto hace Jesús? Es como una mamá que ama, es como un papá que ama, ¿verdad? Y que el hijo necesita algo. Oye, y el papá se pone y la mamá se ponen a complacerlo, a buscarle oye, pero en eso, a eso se pone Jesús con nosotros también. Porque nos ama y no nos quiere dejar desconsolados, no nos quiere dejar tristes, no nos quiere dejar como aislados. Jesús quiere que nosotros nos involucremos en la comunidad. Porque Tomás, recordemos, para ser testigo de la resurrección, el domingo tuvo que ir a la iglesia y estar allí con sus discípulos. No, dice la gente, no, es que es lo mismo ir a la iglesia y no ir a la iglesia. No es lo mismo. No, que para salvarse no hay que ir a la iglesia. Oye, no sea tonto, no repita cosas que el diablo pone en tu mente o que tú oíste por ahí para que te desligue de la comunidad. ¿Por qué Tomás no fue testigo de la resurrección del Señor en la primera aparición? Porque no estaba en la comunidad. Para palpar al Señor, para ser testigo de su resurrección, hay que estar en la comunidad. Tomás a los 8 días se integró a la comunidad y ahí pudo ser testigo de la resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo termina. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Es decir, ¿qué hace Tomás ahí? Tomás confiesa su fe. Pero vamos a leer el versículo 30, Juan 20:30, para que veamos una cosa, que miren una cosa, les dije al principio que la agenda de Jesús ese día de la resurrección fue apretada. Comienza con las mujeres que van al sepulcro, sigue con los dos discípulos de Maús, Jesús sigue apareciéndosele a los 12, Pedro que va al sepulcro, Tomás que no estaba, el otro María Magdalena que también va al sepulcro. Es decir, Jesús ese día, bueno, era un espíritu, ¿verdad? Pero tanto corre, ¿verdad? Había que hacerle un jugo grande, ¿verdad? Para refrescarlo, porque ese fue un corre ese de Jesús ese día, ¿verdad? De gente y sobre todo, ¿qué viremos nosotros complaciendo a gente como a Tomás? Que se pone, porque Tomás nos dice, bueno, si yo lo veo, lo creo. No. Eso es palpar y manunciar y tocar y hacer yo no sé cuántas cosas. Y hasta ese Jesús lo complace. Pero vamos a ver por qué yo digo que Jesucristo tuvo una agenda apretada. Porque no solamente fue eso. Miremos nosotros, versículo 30. Jesús realizó en presencia de los discípulos. Otros muchos signos. No solamente eso que hemos visto. Sino que hizo otros muchos signos. Que no están escritos en este libro. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Cristo. Ok, Jesús hizo demasiadas cosas. ¿Se escribieron todas? No se escribieron. ¿Cuáles se escribieron? Se escribieron aquellos que sirvieran para mover en nosotros la fe. Oigan bien, la Biblia no es un libro de historia. Bueno, Jesús iba caminando y allí tropezó y se le fue el zapato por un hoyo y Jesús, pues eso no es importante para la fe. ¿Cuáles cosas se escribieron? Aquellas cosas que mueven en nosotros la fe. Vamos al capítulo 28 de San Mateo para ver vamos a ver por último un versículo más, en que hay muchos otros más, pero vamos a ver capítulo 28, versículo 18 de San Mateo. Vamos al Evangelio de San Mateo porque es como una coronación, ¿verdad?, de todo lo que Jesucristo hace, pero más que de lo que Jesucristo hace, hemos leído lo que Jesucristo hizo, pero vamos a ver qué Jesucristo nos encarga a nosotros.
cuando resucita, ¿verdad? ¿Qué nos encarga Jesucristo? Vayan pues a las gentes de todas las naciones y hagan mis discípulos. Ok, vamos a ver. Dice Jesucristo en este capítulo 28 de San Mateo una cosa muy interesante. Jesucristo había hecho muchas cosas, pero muy interesantes. Pero Jesucristo nos deja claro a nosotros que no solamente Él tiene una misión, sino que Jesucristo a todos nos encarga una misión. Vamos a leer, hermana, desde el versículo 18. Desde el 18. Usted leyó del 19. Jesús se acercó a ellos y les dijo, Ajá. Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Dios me ha dado, el Padre me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones Vayan pues a todas las naciones de la tierra y háganlos mis discípulos. y háganlos mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigan cómo nos hacemos discípulos de Cristo. Hagan mis discípulos a todo el mundo, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también Y enséñeles a obedecer todo lo que les he enseñado a y a ustedes. obedecer, enséñenle a obedecer todo lo que yo les he mandado. No, yo creo a mi manera, yo hago lo que quiero, a mí nadie me diga. No, que la gente obedezca lo que yo les he mandado. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto a ustedes, ¿y eso no es bonito? Eso es bonito. Y miremos que estamos con dos hermanas precisamente que han dejado su tierra, su familia. Ustedes son de México, las hermanas. ¿Cada qué tiempo ustedes visitan su familia? Cada 4 años. Yo digo, yo creo que no aguanto. Bueno, uno aguantará, ¿verdad? Pero miren, es decir, porque uno piensa que el evangelio es una cosa que quedó atrás. En atención a que ustedes han dejado su tierra, su familia, una profesión que ustedes pudieron hacer para venir aquí a Santo Domingo, para dedicarse a evangelizar, vivir una vida de austeridad, una vida de pobreza, una vida de servicio. ¿En atención a qué? Pues primeramente porque hemos conocido al Señor. Porque han conocido al Señor. Muy interesante. ¿Y después? Y después nos ha mandado a anunciar esta misma alegría del encuentro con el Señor. Pues ahora es también darlo a conocer lo que he conocido yo, que me ha llenado de alegría, es darlo a conocer también a los demás. Es decir, no solamente porque usted se ha encontrado con Jesús, sino porque Jesús le da una misión. Es decir, porque se hace propio aquello que Jesucristo dice, vayan. ¿Y usted, hermana? ¿Cómo fue la pregunta, padre? En atención a que usted deja todo y viene aquí a evangelizar. Bueno, pues yo creo que particularmente porque uno experimenta la fuerza de la vocación, ¿no? El encuentro con Cristo, este encuentro personal que nos hace renunciar sin pena, ¿verdad? Porque el hecho de que uno deje su casa, su familia, su país, no es como para que uno dé pena y sienta así como que ya dejó mucha cosa, porque en realidad no. Eso delante de lo que uno ha recibido en Cristo es muy poca cosa, ¿verdad? Uno mira lo que ha dejado, pero mira también lo que Dios hace por medio de uno, y yo creo que eso se transforma totalmente en algo que uno va entendiendo que es gracia de Dios, ¿verdad? Es amor que nos impulsa a llevar el Evangelio, y es también la alegría de habernos encontrado con el resucitado. Alegría del resucitado. Yo le pregunto a usted, y hoy que está de moda la depresión, lo antidepresivo, ¿ustedes no sufren de depresión? Ah, no, claro que no. A mí se me baja la presión, pero no sufro de depresión. ¿Ustedes no beben antidepresivos? No, No beben antidepresivos, ¿verdad? Bueno, porque hay tanta gente bebiendo antidepresivos y que con una pena y que para dormir tiene que beber pastillas. Es decir, la alegría del Evangelio, ¿verdad? Esa obra del Papa Francisco es algo muy interesante, ¿verdad? Sí. Y que se nota siempre que yo hago programas, ¿verdad?
por la radio, por la televisión, pues yo le pregunto precisamente eso a los que precisamente viven una vida, porque no es fácil, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, usted dejar su tierra, dejar su familia, dejar su comunidad, ir cada 4 años, un mes a visitar su familia. Ay, pobrecita, Pues no. viven tan triste y amargada, hay que darle antidepresivo, hay que darle diazepam para que puedan dormir. Y no, todo lo contrario. Uno ve una alegría, una felicidad en aquel que obedece a Cristo. No solamente me encontré con Cristo, sino que le obedezco en cuanto dice Jesús, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Hermana, y con relación a esa fiesta que celebraremos ya el próximo domingo, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en la iglesia, hermana? Es la fuerza, el motor, lo que nos hace caminar, ¿no? La luz. Yo creo que es lo más grande que nosotros tenemos como iglesia. Sin duda que sin el Espíritu Santo, pues no habría tampoco la gracia de la sabiduría, ¿verdad?, para guiar nuestra iglesia. Pero sobre todo es esa fuerza que nos impulsa a ser mejores cristianos. Hermana, ¿cómo usted le invita a la gente a que el domingo participe de las fiestas en las diferentes parroquias, ¿verdad? Esta fiesta del Espíritu Santo. Pues yo creo que si hemos vivido la Pascua, si hemos vivido desde la Cuaresma, ¿verdad? Si hemos vivido la Cuaresma y la Pascua, no nos podemos perder este acontecimiento, porque de hecho no decimos celebramos la fiesta, sino el acontecimiento, es decir, volvemos a vivir y a hacer presente nuevamente esta experiencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, sin la cual no es posible hacer nada, ¿no? Yo creo que todos los textos que hemos leído nos hablan bien claramente cómo este Espíritu es para recordarnos lo que Jesús hizo, sin el cual nuestra memoria es corta, nuestra experiencia pobre, y entonces nuestra vida sí daría pena, ¿verdad? Imagínense dejarlo todo para no tener el Espíritu Santo, sería una pena. Nosotros que hemos conocido a Cristo, todos los cristianos, tenemos que vivir este acontecimiento como eso, como un acontecimiento. Cristo nos ha dado su Espíritu, lo mejor de sí, su Espíritu. Y este Espíritu lo vamos a vivir en la liturgia de este domingo. Yo creo que es hermoso participar desde cada una de las lecturas, ¿verdad? Hasta todas esas catequesis que afortunadamente hoy tenemos por tantos medios para poder disfrutar esto que debimos haber empezado a vivir desde la Cuaresma, la Pascua, y no nos podemos perder ahora. Bien, las hermanas nos están acompañando en estos días en la parroquia Sagrada Familia y en Fundación Panal, específicamente en las comunidades de San Miguel y la Casita de Jesús, evangelizando casa por casa. Ábranle las puertas, el mensaje de salvación que ellas comunican en atención a esa obediencia que ellas le tienen a Jesús. Bien, hermanas y hermanos, llegando al final de este programa, decirle, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, corona lo que es el tiempo, la cincuentena pascual. Es decir, la cincuentena pascual, que es 50 días desde la resurrección hasta la venida del Espíritu Santo. Es decir, si usted se queda sin recibir el Espíritu Santo, entonces no celebró resurrección. Por tanto, busquemos la manera de participar en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, ¿verdad? Busque la manera, no se quede en su casa con un telefonito que yo participé viendo por teléfono, viendo por televisión. No, eso no vale. Ahora, si usted está enfermo, si usted no puede caminar, usted lo hace por ahí, virtualmente. Pero usted ponga esos pies en movimiento y encontrémonos en comunidad. Haga lo que hizo Tomás el segundo domingo después de la resurrección, que se integró a la comunidad y fue testigo de esa resurrección del Señor. Bien, le agradezco a las hermanas que hayan estado con nosotros en esta noche, pues compartiendo este mensaje de alegría. Jesucristo resucita y devuelve la ilusión, la esperanza y la alegría a aquellos que habían perdido esa ilusión, que habían perdido la alegría cuando Jesucristo murió. Bien, hermanas y hermanos, que Dios también colme de alegría sus hogares y muchas bendiciones para ustedes y sobre todo los que están enfermitos. Quiero que el Señor bendiga grandemente a Juan Arámbole, bienhechor de Fundación Panal, y en San Francisco de Macorís a doña Felicia. Que Dios la bendiga. Amén. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones y les bendiga a ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, que definitivamente
es su mejor compañía. Pasen buenas noches.